Bueno, pues entonces ya para cerrar este apartado, tendríamos que enfocarnos ahora a a este segundo propósito que, de acuerdo a la teoría crítica, tiene el derecho moderno, que es, junto a la circulación y el intercambio de los bienes o de las mercancías, que ese intercambio sea equivalente. Y aquí viene un componente muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hace que primero, la primera pregunta quizás sería, ¿por qué tenemos que hacerlo de manera equivalente? Y la segunda sería, bueno, ¿y cómo lo hago equivalente? Bueno, la primera la contestó Aristóteles desde que planteó esta teoría del valor de uso y valor de cambio, ¿no? Desde ahí decía que sí, este intercambio, aunque fuera no natural, tendría que ser equivalente, porque si no fuera equivalente, entonces lo que estaríamos promoviendo sería precisamente este afán del lucro al permitir que existiera un enriquecimiento sin causa, lo cual en el lenguaje de Aristóteles es no ético, ¿no? Y quizá en un lenguaje jurídico más contemporáneo sería es injusto. Es decir, este intercambio debe de ser equivalente porque si no lo es, una de las partes o alguna parte involucrada en este intercambio estaría enriqueciéndose sin causa y esto rompe criterios de igualdad y vuelve a generar una desigualdad estructural. Por lo tanto, esto sería injusto. Por ello, el derecho civil plantea, ¿no?, que un contrato, por ejemplo, aquí pongo yo un ejemplo, un contrato de compra-venta, puede rescindirse si una de las partes no entrega el bien equivalente, ¿no? ¿Por qué lo puede rescindir? Porque si no se rescindiera, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos precisamente esto, un enriquecimiento sin causa, ¿no? Y eso sería injusto. Para evitar que haya un enriquecimiento sin causa, entonces, si una de las partes no entrega el bien equivalente, ¿no? Es decir, un contrato de compraventa, por ejemplo, de un automóvil, ¿no? Si la persona que tiene que entregar el dinero no lo entrega, entonces ese contrato de compraventa se rescinde porque una de las partes no entregó el bien equivalente, ¿no? Y si recibiera ese automóvil sin haber entregado su precio en metálico, por ejemplo, lo que tendría sería un enriquecimiento sin causa y esto sería injusto. Esto pasaría, por ejemplo, podemos aplicar esto en un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Si yo rento mi departamento y la persona no me entrega la renta, entonces empieza esa persona a tener un enriquecimiento sin causa. O si yo rento una cosa, pero no entrego esa cosa en arrendamiento y me están pagando la renta, empiezo a tener un enriquecimiento sin causa. Entonces, ¿por qué tiene que hacerse esta equivalencia? En principio, porque no hacerla sería injusto, ya que produciría un enriquecimiento sin causa. Ahora bien, ¿no? En esta idea de esencia y apariencia, pensemos en un contrato de compraventa. Desde el ámbito del lenguaje jurídico del derecho moderno, ¿no? Un contrato de compraventa se define como un acuerdo de voluntades, ¿no? Es decir, nos hace parecer esta idea de que hay dos voluntades que son completamente libres, que están llegando a un acuerdo de manera libre y autónoma, ¿vale? Eso es algo que no es que lo plantee así el derecho, pero al no plantear o al no analizar todos los componentes sociales y políticos que puede haber atrás de un contrato de compra-venta, lo hace aparecer como un acuerdo de voluntades absolutas, libres, iguales entre ellas, ¿no? Esa es la posición desde la teoría jurídica tradicional. Es la forma en la que aparece un contrato, ¿no? Si lo vemos desde la teoría jurídica crítica, diríamos, no es un acuerdo de voluntades, es un intercambio de equivalentes. Si se dan cuenta aquí, al hablar de intercambio de equivalentes, ponemos un componente, inmediatamente al hablar de equivalentes ponemos un componente y un propósito. El intercambio tiene que ser equivalente, porque esa es la esencia del contrato, ¿no? La esencia del contrato es que ese intercambio de dos valores tengan el mismo valor de cambio, ¿no? Ya desde aquí, ¿no? La teoría crítica, incluso utilizando el mismo lenguaje o el propio lenguaje del derecho moderno, encuentra maneras de entrar a la esencia del contrato. Si yo simplemente digo un acuerdo de voluntades, entonces yo podría decir, no, pues es que esta persona acordó a venderle su coche, no sé, ¿no? Un coche caro, soy malo para los coches, ¿no? Un buen coche en 500 pesos. Yo diría, bueno, pues es que esa fue la voluntad. Y no entramos a analizar, bueno, eso está raro, ¿no? Si alguien aceptó
vender su coche en 500 pesos, seguramente ahí hay una situación extrajurídica o metajurídica que obliga a que una persona malbarate un bien que tiene, ¿no? A la teoría jurídica tradicional esto generalmente no le interesa. No, hablo del derecho moderno. Por supuesto que el derecho actual ha ido generando mecanismos, ¿vale? Estoy hablando del derecho moderno desde la posición de Marx, ¿no? La teoría crítica lo que ha hecho, ¿no? Ha sido poner esto en evidencia, lo cual ha permitido al propio derecho ir modificándose, ir superándose y dice, no, a ver, en un contrato de compraventa, ¿no? El objetivo no es el acuerdo de voluntades, sino es el intercambio de equivalentes. Entonces planteo ya un propósito ético, que sean equivalentes. Esta es la esencia del contrato, ¿no? Pero, ¿qué es lo que los hace equivalentes? Y aquí viene un tema muy interesante, ¿no? Y mucho más complejo de lo que yo en estos minutos se los voy a poder explicar, pero ya no puedo o no quiero agrandar mucho más esta clase, ¿no? ¿Qué es lo que los hace equivalentes? La cantidad de trabajo abstracto que se ha requerido para su producción, ¿vale? Es decir, Marx ubica dos tipos de trabajo. El trabajo concreto, que sería principalmente el tipo de trabajo que se hace, es un trabajo artesanal, es un trabajo académico, es un trabajo artístico, ¿no? Ese es el tipo de trabajo. Pero por otro lado es el trabajo abstracto, que es la cantidad de tiempo que se ha requerido para realizar, ¿no? Para producir esa mercancía. Y entonces una mercancía que ha tomado 10 horas producirla y una mercancía que ha tomado 10 meses producirla, no pueden ser equivalentes, ¿vale? No pueden ser equivalentes porque no tienen el mismo trabajo abstracto. Por lo tanto, según la teoría crítica, y hablo de la teoría crítica de Marx, si no existe equivalencia en el trabajo abstracto, entonces, y aún así yo intercambio estas cosas que en principio no son equivalentes, ¿qué es lo que tendríamos una vez más? Un enriquecimiento sin causa. Porque yo estoy intercambiando, pensemos, ¿cuánto tiempo lleva hacer estas gafas? ¿No? Porque llevar a hacer estas gafas implica, pues no solamente el trabajo de una persona, ¿verdad? Implica el trabajo de un optometrista o un oftalmólogo, ¿no? Implica el diseño del armazón, implica el trabajo de las lentes, todo el trabajo etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha llevado a trabajar esto y cuánto tiempo lleva a trabajar esta botella? Entonces, no pueden ser equivalentes. Si yo las intercambio, ¿ok? El que se quede con las gafas está teniendo un enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo valor, no tienen, perdón, en la misma cantidad de trabajo abstracto. Y esto derivaría en el enriquecimiento sin causa de una de las partes. Sin embargo, en este punto, todavía me parece que es difícil encontrar mecanismos que impidan ese tipo de intercambios por parte del derecho civil de manera real, de manera efectiva, ¿no? ¿No? Por ello, dice la teoría crítica, todo depende de cómo vemos el contrato. Si lo vemos desde su apariencia o si lo vemos desde su esencia. Si lo vemos desde su apariencia y es simplemente el acuerdo de voluntades, entonces este intercambio es válido según el derecho. Si lo vemos desde su esencia y es el intercambio de equivalentes, este intercambio no es justo, es evidentemente injusto y esto nos plantea el problema que hablábamos en el módulo, en la unidad pasada, ¿no? El derecho, si no se encarga, dice Kelsen, el derecho no se encarga de la justicia, entonces este intercambio es válido. Cuando el derecho se encarga de la justicia, este intercambio no puede ser legitimado porque implica un enriquecimiento sin causa, ¿no? Y además deriva seguramente o derivará seguramente de una situación estructural donde no hay condiciones para que el intercambio se haga en igualdad, ¿no? Eso, o sea, hay una desigualdad estructural que impide que existan las condiciones para generar este intercambio en condiciones de igualdad. Entonces, por ejemplo, pensemos en un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Es decir, cuando yo contrato cuando yo ofrezco mi fuerza de trabajo, por ejemplo, para prestar un servicio profesional, pensemos en cualquiera, pensemos en un servicio profesional, en una consultoría o en una asesoría jurídica o, por ejemplo, en una clase, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo una mercancía intangible que es mi conocimiento, mis ideas, etcétera, ¿no? Para que estas
entren a un mercado de valor de cambio y sean intercambiadas por un equivalente, ¿no? Por un valor equivalente, ¿no? Entonces, a mí me contrata, yo qué sé, una empresa para que yo les dé una consultoría jurídica, ¿no? Pues un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Cuál es la apariencia? En la apariencia no se analizan eso que yo les decía, no se analizan las condiciones estructurales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo analizaríamos este contrato desde una visión del derecho moderno? Diríamos, las personas, en ejercicio de su libertad, han decidido realizar cierto tipo de trabajo en ciertas condiciones con cierto salario. Es decir, a mí me pueden decir, oye, quiero que me hagas esta consultoría en materia de seguridad jurídica, ¿no? O en materia de derecho penal. Las condiciones son, pues, que vas a trabajar los 7 días de la semana. Cuando yo te pida los resultados, me los tienes que dar. Cuando yo te pido un informe, me lo tienes que dar. Esto va a durar 10 meses y te voy a pagar 15,000 pesos. Evidentemente no hay una equivalencia en el intercambio, ¿no? 15,000 pesos es muy poco, por no decir casi nada, por una consultoría que una persona puede dar, una persona experta en materia de derecho penal, que tiene ciertas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde este modelo de apariencia, cuando no analizamos las condiciones estructurales, uno podría decir, bueno, pues las partes fueron libres para decidir. Él podría decir no. Él podría decir, no, pues yo no te vendo eso por 15,000 pesos, ¿verdad? Habría que ver si él tiene las condiciones para no venderlo. Cuando hablamos de ese mismo contrato desde la teoría crítica, entonces nos interesa la esencia. Y entonces, desde la esencia, entramos a analizar las condiciones estructurales y empezamos quizá a evidenciar que tenemos un modelo de relaciones contractuales donde un grupo se beneficia de otro a partir de precarizar situaciones, condiciones de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? En la esencia se evidencia que la relación laboral que se da aquí, o la relación contractual más que laboral, puede fincarse en una condición de desigualdad estructural y no solamente fincarse en ella, sino consolidar esa desigualdad, ¿no? Es decir, si yo valido, legitimo este tipo de relaciones contractuales, lo que estoy haciendo es fortalecer a un grupo frente al otro y por lo tanto la desigualdad estructural se consolida, ¿no? En este caso, el contrato, ¿no? Visto desde la teoría crítica, sería un mecanismo para legitimar esta distribución de privilegios sociales entre dos grupos, ¿no? Entre el grupo que necesita esta consultoría y la paga muy barata, y entre este otro grupo que intenta sobrevivir a condiciones de pobreza extrema, por ejemplo, por hablar de una condición de desigualdad estructural. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo de la teoría crítica? Es decir, ¿para qué nos interesa llegar a este punto en el que la teoría crítica empieza a develar que el derecho moderno es un derecho que tiene un lenguaje jurídico que no corresponde con la realidad, que es un lenguaje de apariencias, pero que en la esencia está otro tipo de situaciones? Pues precisamente eso, es decir, en la academia me parece que lo que nos interesa es formar abogados críticos, formar abogados que vayan más allá de la apariencia lingüística y que entren precisamente a entender cuáles son las condiciones estructurales en las que vive una norma jurídica, por ejemplo, la norma que ustedes quieran. ¿Cuáles son las condiciones estructurales? ¿Cuáles son las condiciones sociales? ¿No? Hay que develar precisamente este fetichismo que muchas veces tenemos incorporado en el lenguaje jurídico. No es lo mismo, como yo les decía anteriormente, hablar de un acuerdo de voluntades que hablar de un intercambio de equivalentes, ¿no? Aunque sean los dos una manera de definir un contrato de compra-venta, solamente una de estas dos formas es la que me permite entrar a entender las condiciones estructurales en las que se da este acuerdo de voluntades, ¿no? Por lo tanto, la teoría crítica debe de develar el fetichismo que puede existir en las regulaciones jurídicas o en la forma en la que el derecho regula jurídicamente las relaciones sociales, ¿no? Los derechos humanos vistos desde esta posición crítica, desde esta posición amplia, desde esta posición estructural, tienen esa fortaleza, nos dan esa posibilidad. Si uno se pone a pensar, yo puedo criticar el contrato de compra-venta,
pero lo critico a partir precisamente de la vulneración que puede haber a la dignidad humana. No es una voluntad libre, es una voluntad supeditada, es una voluntad que está condicionada por condiciones estructurales. ¿De qué estoy hablando? Pues puedo estar hablando de pobreza, de condiciones de salud, de condiciones de educación. Todos estos son derechos fundamentales. Lo mismo cuando hago un contrato de prestación de servicios, ¿no? Si no tengo la posibilidad de hacer un intercambio equivalente entre mi servicio y el pago, es porque hay condiciones estructurales en las que mis derechos humanos se encuentran evidentemente vulnerables. Esto nos va llevando poco a poco de la mano a entender que los derechos humanos pueden también ser vistos desde, o pueden ser también utilizados desde una perspectiva crítica. Una de las cuestiones, y esto lo vamos a ver más adelante, que se le ha criticado mucho a los derechos humanos, es que los derechos humanos tienen un pecado original, un pecado de origen, que surgieron precisamente para proteger al grupo de personas libres, es decir, a los burgueses que hicieron estos movimientos liberales en Francia y en los Estados Unidos y que fueron poco a poco excluyendo a otros grupos sociales. Y esto es cierto, esto es verdad. Hoy podemos ver, como lo hicimos en un seminario ahí en Coahuila, podemos ver que esta idea del hombre blanco propietario sigue siendo el sujeto o el individuo que tiene más garantizado o mejor garantizados sus derechos frente a la antítesis del hombre blanco propietario, la niña indígena no propietaria, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que los derechos humanos no tengan el poder o la capacidad de transformar esto. Si añadimos esta cuota de criticismo a los modelos o a la forma en la que estamos regulando la interacción social, me parece que los derechos humanos pueden tener un punto de partida o un punto de impacto muy interesante. Y sobre eso precisamente va a tratar el último video que les pongo en el Schoology, ¿no? Que da como punto de partida o pauta para que empecemos a analizar los derechos humanos desde la teoría crítica. Bueno, pues nada, espero que estas 3 sesiones de este módulo hayan sido lo suficientemente claras, ¿no? Que haya quedado claro esto que les quería transmitir. Por supuesto, si no ha sido así, ya saben que estoy a su disposición siempre. Me parece también que no voy a poder verles en la próxima semana como teníamos agendado, por ha habido unos cambios ahí en la academia, me acaban de avisar que no podré estar con ustedes, pero creo que se va a cambiar para la semana del 21 al 25 de marzo, así que bueno, pues mientras tanto nosotros seguimos caminando en nuestro curso y bueno, ya saben, lo del examen se queda para el 11-12. Así que, bueno, cualquier duda que tengan sobre este punto, por favor, háganmela saber, que yo me encuentro, como siempre, a su disposición. Gracias por su atención y no olviden tomar notas y ver este video, pues todas las veces que lo consideren, no porque sea muy divertido, sé que no lo es, pero pues para que puedan también ir centrando pues todos estos elementos que son importantes para su curso de teoría crítica.